El tema es un tema árido, un tema que ya, gracias a Dios, que ya almorzamos. Pero obviamente voy a concentrar mis expresiones en el reciente informe de la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos, conocida como el GAO, por sus siglas en inglés. El informe sobre el impacto fiscal de la estabilidad de Puerto Rico sobre el gobierno federal. Es decir, el efecto de la estabilidad en los desembolsos y en los recaudos federales en Puerto Rico. Una vez concluya mi presentación, tendremos una conversación con el doctor Carlos Colón de Armas, el profesor Antonio Fernández de Bien, en la cual podremos profundizar sobre el tema y atender cualquier pregunta que tengan. Quiero comenzar poniendo las cosas en perspectiva. Todos ustedes saben que yo rechazo el estatus territorial de Puerto Rico y que favorezco la estabilidad para nuestra isla. Reconozco que no todos aquí comparten mi visión. Sin embargo, sé que ustedes son personas de mente abierta y que forman sus opiniones a base de hechos y de cifras fidedignas. Para enmarcar mis expresiones, debo explicarles que mi rechazo al estatus actual y mi preferencia por la estabilidad emana de dos razones principales. En primer lugar, creo que es moralmente inaceptable que en el siglo XXI 3.6 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no puedan votar por el presidente y los miembros del Congreso que aprueban las leyes que gobiernan todos los aspectos de sus vidas. Considero intolerable que el gobierno federal pueda, como lo ha hecho en muchas ocasiones, promulgar leyes de importancia que tratan a los puertorriqueños peor que a sus conciudadanos en los estados. Nuestro pueblo es un pueblo orgulloso y con razón. Por eso nunca debemos aceptar el que tengamos un estatus antidemocrático y limitante que nos priva de derechos y nos quita poder político. En segundo lugar, rechazo el estatus actual porque las estadísticas oficiales comprueban que llevamos décadas con nuestra economía rezagada y nuestra calidad de vida deteriorada. A mí me duele decir esto, pero es la realidad. Favorezco la estabilidad porque es la opción de estatus que tiene las mejores posibilidades de fortalecer nuestra economía y crear empleos, de mejorar el clima de negocios y de inversión, de permitirle a nuestro gobierno sobreponerse de sus problemas fiscales y de revertir la tendencia actual en la que aproximadamente 1 millar de hombres, mujeres y niños se mudan a los estados cada semana. Yo respeto a aquellos que apoyan la soberanía nacional para Puerto Rico, porque esa también es una aspiración digna y democrática. Ahora bien, con solo mirar a nuestros países vecinos en este hemisferio, es obvio que tendríamos un estándar de vida mucho más alto bajo la estabilidad. Y los exhorto a rechazar el viejo argumento de que Puerto Rico se debe enfocar en mejorar su economía y luego atender el problema del estatus, porque es precisamente nuestro estatus el que está a la raíz de nuestros problemas socioeconómicos. Con ese trasfondo, hablemos de las circunstancias que preceden al informe de GAO. Este informe fue solicitado por 2 de mis colegas en el Congreso en el año 2011. Desde que el GAO comenzó a trabajarlo, 2 eventos históricos han ocurrido. En un plebiscito convocado por nuestro gobierno en el 2012, una mayoría de los votantes en Puerto Rico expresaron que no quieren que Puerto Rico continúe como un territorio, y más votantes favorecieron la estabilidad que cualquier otra opción de estatus. Además, en enero de este año, como resultado de nuestras gestiones en Washington, el Congreso aprobó una asignación de $2.5 millones para que Puerto Rico realice el primer referéndum avalado por el gobierno federal en su historia. La ley dice que el propósito de esta votación es resolver el problema de nuestro estatus. Este servidor, junto a 132 miembros de ambos cuerpos legislativos del Congreso de Estados Unidos, entendemos que se debe usar esta asignación de fondos para hacer una votación directa sobre la admisión de Puerto Rico como Estado, en la que aquellos que apoyen la admisión voten que sí
Y los que se opongan, voten que no. Tan sencillo como eso. Sin embargo, al momento, el gobernador y la Asamblea Legislativa no han indicado cómo, si de algún modo tienen la intención de proceder. Esta inacción es preocupante, pero a la vez es reveladora. Otra vez, fíjense que eso es un voto en que nadie me puede decir que está excluido. Ahí están todos incluidos, los que favorecen la estabilidad y los que se oponen. Todos tienen oportunidad de votar. Es la misma pregunta que se hizo en Hawái y en Alaska antes de que esos dos territorios se convirtieran en Estado. Y yo la estoy planteando con valentía. El congresista Serrano, que tiene gran amistad conmigo, dijo: tremendo riesgo. Pero es que en la vida, muy pocas, el que no asume riesgo en la vida no logra gran cosa. Así que sí hay que asumir riesgo, y el pueblo es el que va a tener la última palabra. Así que funciona la democracia. Mientras tanto, durante el pasado año, como ustedes saben, los constantes problemas económicos y fiscales de Puerto Rico han resultado en la peor crisis de nuestra historia reciente. Las 3 agencias clasificadoras de crédito han degradado los bonos del gobierno de Puerto Rico a chatarra. Nuestra tasa de desempleo se encuentra en casi 15%, comparado con el promedio nacional de menos del 7%. Y más de 172,000 hombres y mujeres en la isla están buscando trabajo sin éxito. El ingreso promedio en Puerto Rico está en cerca de los $19,000 anuales, mientras que en los estados el promedio es de 51,000. Y los puertorriqueños que viven allá promedian sueldos de alrededor de $40,000 anuales. Para completar, como mencioné anteriormente, estamos siendo testigos de un éxodo masivo de residentes de nuestra isla, incluyendo a muchos jóvenes profesionales con educación. En resumen, el informe del GAO ha sido revelado en momentos en que el estatus territorial mantiene a Puerto Rico en decadencia, mientras miles de sus residentes votan por la estabilidad, ya sea en las urnas o todos los días cuando se montan en un avión para mudarse a los estados. Habiendo establecido este contexto, hablemos ahora del contenido del informe del GAO. Es importante resaltar que su alcance es limitado. El informe examina la estabilidad bajo una lupa puramente de contabilidad, y lo hace desde la perspectiva del gobierno federal y no desde la perspectiva de nuestro gobierno o nuestra gente. La metodología utilizada por el GAO para estimar los efectos de la estabilidad sobre los gastos y los ingresos federales es sencilla y directa. El GAO mira cuántos fondos Puerto Rico recibió bajo ciertos programas federales y cuánto se pagó en contribuciones federales durante un año fiscal en particular. Y entonces estimó cuánto más Puerto Rico hubiera recibido o pagado en ese mismo año si hubiera sido un estado. Según el mismo GAO reconoce, esta metodología es estática y mira hacia el pasado en vez de ser dinámica y anticipar el futuro, por lo que no puede constatar los beneficios totales que recibiría tanto Puerto Rico como Estados Unidos con la estabilidad al pasar del tiempo. Esos beneficios mutuos serían enormes, como se puede comprobar al mirar los ejemplos más recientes de Hawái y Alaska. En términos generales, el informe del GAO confirma el planteamiento de que la estabilidad mejorará las condiciones económicas y la calidad de vida en Puerto Rico. Del lado de los gastos federales, el informe dice que Puerto Rico recibe trato desigual bajo programas federales importantes y que como Estado recibiría trato igual. Basándonos en el análisis del GAO sobre Medicaid, Medicare, Seguro Social Suplementario, asistencia nutricional y fondos de carreteras, en adición a programas que el GAO no examinó, como el cuidado a largo plazo cubierto por Medicaid y los subsidios de la reforma de salud federal del 2010, se puede calcular que la estabilidad conllevaría una inyección de fondos a la economía de Puerto Rico de por lo menos $9,000 a $10,000 millones al año. Esa cifra, que es consistente con otros informes federales, revela la severidad del discrimen que sufre Puerto Rico como territorio estadounidense.
Para darles un ejemplo, el Censo Federal reportó que el estado de Oregón, un estado con una población similar a la nuestra, recibió sobre 29.000 millones de dólares en fondos del gobierno federal en el año 2010, mientras que Puerto Rico recibió alrededor de 19.000 millones, una diferencia de 10.000 millones. Ahí, eso hay una confirmación del estimado que yo les acabo de dar, meramente mirando un estado con una población similar a la nuestra. En tan solo una década, la estabilidad le estaría inyectando 90.000 a 100.000 millones de dólares a la economía de Puerto Rico. Es imposible cuestionar el impacto positivo que estos fondos tendrían en la calidad de los servicios públicos, la amplitud de las ayudas sociales, el incremento en la demanda de los consumidores, el aumento en las ventas corporativas y el crecimiento económico en general en nuestra isla. En otras palabras, la estabilidad es un game changer, una nueva realidad económica para Puerto Rico. Y permítanme ser bien claro. Esto se trata de fondos que están disponibles para todos los ciudadanos americanos que actualmente viven en la Florida, en Texas o en Nueva York. Son fondos existentes que muchos de nuestros hermanos reciben al mudarse a uno de esos estados. No es mantengo, no es trato especial, es trato igual, es igualdad. Hablemos ahora de los ingresos al fisco federal como resultado de la estabilidad. El informe Delgado es valioso porque derrumba el argumento de que la estabilidad tendría un impacto negativo, significativo, sobre el Tesoro Federal, ya que los fondos que recibiría la isla serían contrarrestados significativamente por nuevos ingresos generados en Puerto Rico. Estos pudieran llegar hasta 7.000 millones de dólares al año, aunque esa cifra depende de muchas variables. Por ejemplo, en la medida en que Puerto Rico prospere, con sus ciudadanos ganando más y sus comercios generando mejores ingresos, los recaudos por contribuciones federales en la isla aumentarían. Es la situación similar con alguien que le dicen: te voy a aumentar el salario, pero vas a tener que pagar contribuciones sobre el aumento. Pues, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a decir que no quiere el aumento porque va a tener que pagar contribuciones sobre el aumento? Seguro que las acepta. De igual manera que le digan a alguien: mira, los valores de tus activos, tus propiedades, todos van a aumentar. ¿Por qué? Por la seguridad que conlleva este nuevo estatus. Pero ¿sabes qué? Sí, vas a tener que pagar unas contribuciones federales. Espérate, no, pero yo prefiero quedarme con mis propiedades, con el valor actual, porque esté deprimido, porque yo no quiero pagar esas contribuciones. O sea, si se mira esto con una mente abierta, con flexibilidad, con realidad, con razonabilidad, uno se da cuenta de las bondades de este estatus. Más aún, el informe confirma que la estabilidad, que para mí es tan claro que es beneficiosa para Puerto Rico, también lo sería para Estados Unidos. Esto es como un win-win. Cuando la economía de Puerto Rico esté fuerte, cuando los residentes de nuestra isla no se sientan obligados a mudarse a los estados para buscar mejores oportunidades y votar por sus líderes nacionales, y cuando la base contributiva federal crezca, Estados Unidos también se beneficiará. Para Estados Unidos, tener un territorio americano con una calidad de vida deteriorada, vaciándose en el Caribe, eso no es positivo. O sea, a los Estados Unidos no le conviene lo que está pasando en Puerto Rico actualmente. Por eso es que sí, tenemos que enfocarnos en el cambio, porque si nos quedamos haciendo lo mismo, no vamos a lograr gran cosa. Ahora, permítanme ir más allá en cuanto al asunto de las contribuciones federales, porque seamos honestos, el pueblo de Puerto Rico está siendo bombardeado por una campaña de desinformación masiva de parte de los opositores de la estabilidad en cuanto a este tema. Con respecto a las contribuciones federales a individuos, algunos alegan que los residentes de Puerto Rico tendrían una carga muy grande bajo la estabilidad. El informe Delgado no dice tal cosa, y esa aseveración es falsa. Un hogar típico en Puerto Rico va a pagar lo mismo o menos bajo la estabilidad en contribuciones totales que lo que paga ahora. Esto es debido a la aplicabilidad de créditos contributivos federales como el crédito por ingreso devengado, el crédito por hijo dependiente y el crédito por gasto universitario, los que el GAO estima que totalizarían alrededor de 718 millones de dólares anuales, aquí para contribuyentes en Puerto Rico.
Además, el gobierno de Puerto Rico podrá reducir sus tasas contributivas, las cuales son más altas que las de cualquier estado, una vez no tenga que estar financiando una porción desproporcionada de los servicios que le ofrece a nuestro pueblo, como lo hace ahora. Voy a elaborar este punto. Primero, como saben, bajo el estatus actual, los empleados y los patronos en Puerto Rico pagan todos los impuestos de nómina iguales que en Estados Unidos para financiar el Medicare, el Seguro Social y los fondos para el desempleo. Las cifras oficiales más recientes reflejan que al menos un 80% de los individuos en Estados Unidos le pagan más al gobierno federal en impuestos sobre la nómina de lo que pagan en contribuciones sobre ingresos. Y ya nosotros en la isla estamos sujetos a esos impuestos. Esto es un punto importante que los opositores de la estabilidad no entienden o prefieren ignorar. Por otro lado, se estima que de acuerdo a los niveles actuales de ingresos en Puerto Rico, 7 de cada 10 hogares en la isla no tendrían responsabilidad contributiva federal. Y muchos recibirían un cheque del gobierno federal porque cualificarían para uno o más de los créditos contributivos que les mencioné, que excederían su responsabilidad de pago. Por eso Mitt Romney se metió en problemas allá en la campaña, porque él dijo que cerca del 50% de los hogares allá no pagan contribuciones federales. Aquí 7 de 10, allá 5 de 10. Y es por una cuestión por diferencias de ingresos, de niveles de ingresos. Para ilustrar esto mejor, miremos las cifras del censo federal. De los 1.2 millones de hogares en Puerto Rico, 905,000 o el 72% ganan o reciben beneficios menores a $35,000 al año. Muchos de esos hogares ni siquiera cumplen con el umbral de responsabilidad contributiva conocido como el Tax Entry Threshold. Si su ingreso anual cae bajo ese umbral, no deben contribuciones federales, aunque pueden reportarlos para recibir los créditos contributivos que yo les he mencionado. La cantidad exacta de ese umbral varía de acuerdo a la situación particular de cada persona o los hijos que tenga, pero es más o menos 10,000 al año por un individuo soltero sin hijos y como 32,000 por pareja casada con 3 hijos. Entiendan esto, o sea, esa población no paga contribuciones federales y muchos de ellos lo que hacen es que reciben un cheque del gobierno federal. Les voy a dar 3 ejemplos reales de cómo las contribuciones federales aplicarían en Puerto Rico bajo la estabilidad. Comencemos con una mujer soltera con un hijo que gana 12,000 al año. Una vez descontadas las deducciones básicas y la exención personal, no tendría responsabilidad contributiva. Además, federal. Además, cualificaría para el crédito por ingreso de vengado de $3,300 y para el crédito por hijo dependiente de $1,000, por lo que recibiría un cheque por $4,400 del gobierno federal. Esos son chavos en su bolsillo para ahorrar o gastar en lo que necesite. Ahora usemos el ejemplo de una pareja casada sin hijos que gana 15,000 al año. Luego de las deducciones y exenciones regulares, su carga contributiva sería 0 y recibiría un reembolso por el crédito por ingreso de vengado de $340. Veamos también a una pareja casada con 2 hijos que gana 30,000 al año. Su ingreso tributable sería de $5,750 y su responsabilidad contributiva preliminar sería de $575. Sin embargo, cualificaría para el crédito por ingreso de vengado, para el crédito por hijos dependientes y recibiría un cheque del gobierno federal de $5,500. En comparación, bajo el estatus actual, esa misma familia tiene que tributar el 14% de su planilla estatal sin beneficiarse de créditos contributivos federales, por lo que le paga Hacienda alrededor de $3,000. Cuando vamos a los ejemplos nos damos cuenta de que este argumento de que esto sería una carga enorme para nuestros contribuyentes acá no es correcto. Y como ya dije anteriormente, para los que sí tienen ingresos mayores, pues el gobierno de Puerto Rico pues seguro que sí que tiene que bajar la carga contributiva local. Y si hay que reducir el tamaño del gobierno, pues que se reduzca, y eso se hace contestando una pregunta o un planteamiento que levantó Cañella. Sí, seguro que tendríamos una transición y les explico por qué. En el caso de un territorio incorporado, tú no necesitas transición, porque la diferencia entre ser incorporado y ser no incorporado es la siguiente. Cuando tú estás incorporado como territorio, ya te están tratando igual en los programas federales de gastos como en los programas federales contributivos, en las leyes contributivas.
Así que no tiene que haber transición, porque lo único que ocurre después es la elección de los senadores, los representantes y la participación en la votación presidencial. Pero cuando eres un territorio no incorporado como somos nosotros, es que ocurren cosas como las que sufrimos aquí, que nos tratan diferente en un sinnúmero de programas, y es correcto que no nos están aplicando el Código de Rentas Internas Federal en la medida en que los ingresos se generan en Puerto Rico. Y tienes que entonces tener una transición, y la debes tener, porque esto no es cuestión de cambiar aquí de estatus de la noche a la mañana. No hace sentido, tú lo transicionas. Y eso no es inconsistente con la cláusula de uniformidad que tiene la Constitución de Estados Unidos, que dispone que las leyes contributivas se tienen que aplicar uniformemente. Pero tú sí puedes, en un periodo de transición, cuando estás entrando a un nuevo estado, hacer diferencias. Así que eso sí se va a dar. Pero mi punto principal es claro. Si Puerto Rico se convierte en un estado, más o menos 7 de cada 10 hogares en la isla no pagarán contribuciones federales. Y muchos, particularmente los que tengan hijos, les irá mucho mejor que ahora, gracias a los créditos contributivos que da el gobierno federal. Desde la perspectiva de los comercios, y esta es la Cámara de Comercio, estos son buenas noticias, porque cada dólar adicional que recibe un hogar de bajos o moderados ingresos tiene un efecto multiplicador en términos de aumentar el gasto de los consumidores, estimular la actividad económica e inducir la creación de empleos. Finalmente, sobre las contribuciones federales a corporaciones, quiero ser claro en cuanto a lo que el GAO dice y no dice, porque de nuevo, muchos han caracterizado equivocadamente el informe. El GAO indica que en el año 2009 el gobierno federal recaudó 4.300 millones en contribuciones federales de corporaciones en Puerto Rico, y explica en su informe que ese número es significativamente más alto que un año típico. El GAO estima que si Puerto Rico hubiese sido un estado en el 2009, el gobierno federal hubiera recaudado entre 5.000 millones y 9.300 millones en contribuciones de las corporaciones en la isla. La mayoría de las corporaciones en Puerto Rico son corporaciones locales, y la mayoría también no están exentas. No son corporaciones foráneas controladas o CFC, y yo reconozco que eso sí tiene una participación grande en nuestra economía. Asimismo, la mayoría de los empleados en Puerto Rico trabajan para empresas locales, empresas que no son foráneas, no están exentas también. Bajo el estatus actual, la mayoría de las corporaciones locales tienen una carga contributiva altísima, las no exentas. Ahora mismo es 39% versus 3-4% por las exentas. O sea, hay una disparidad, hay una cosa aquí enorme. A las pymes se les da un trato más preferencial, pero como quiera, la diferencia es abismal. Lo que pasa es que en Puerto Rico no pasa en ningún otro país industrializado. Por lo tanto, de seguro, una vez Puerto Rico se convierta en estado y las tasas contributivas se ajusten a niveles más bajos, la mayoría de las corporaciones puertorriqueñas, igual que los individuos, pagarán básicamente más o menos lo mismo. Tendrás que hacer unos ajustes en el tamaño del gobierno local, eso es así, pero vas a tener un periodo de tiempo para hacerlo. En cuanto a las CFCs, el GAO explícitamente advierte que no se puede dar por sentado que bajo la estabilidad las CFCs se irían de Puerto Rico. El informe del GAO especifica, y cito: los impuestos son solo uno de varios factores que las corporaciones toman en cuenta a la hora de decidir dónde ubicar sus operaciones. Cierro la cita. Y eso es totalmente correcto. Líderes de la industria también miran la salud de la economía local, la facilidad de obtener permisos, la disponibilidad de trabajadores diestros y educados, el costo de la electricidad, la seguridad del sistema legal y judicial, la calidad de la infraestructura, como los puertos, aeropuertos y carreteras, la seguridad pública, la corrupción gubernamental y la disponibilidad de financiamiento. Todos esos son factores que estas empresas toman en consideración. El factor contributivo es uno de ellos. Puerto Rico es un destino altamente atractivo con respecto a muchas de esas áreas importantes para el clima de negocio. Y claramente tenemos que mejorar en algunas de ellas, lo sabemos, en el costo de la electricidad se cae de la mata. Lo primero que tenemos que hacer es rechazar la falsa noción de que solo podemos atraer inversión y competir con otras jurisdicciones si ofrecemos grandes exenciones contributivas a las corporaciones. Este modelo económico que hemos usado por décadas nos ha traído a donde estamos. Si miramos los indicadores económicos, estamos rezagados
en todos ellos en comparación con los estados de Estados Unidos, y la brecha sigue aumentándose. Y por cierto, si Puerto Rico se convierte en un estado, aún podremos ofrecer incentivos contributivos y beneficios de otra índole a compañías para que inviertan en Puerto Rico, como lo hacen estados como Nueva York y Washington. El informe del GAO nos brinda mucha información de interés y es importante y beneficioso continuar la discusión de este tema. Yo los exhorto, si tienen el tiempo, le pueden dar un vistazo. Este es un buen foro y yo, como me comprometí, me quedo para escuchar a los profesores y después reaccionar y contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.